Vámonos de lleno a la mesa de periodistas. Es jueves de designaciones en el equipo del gabinete de Claudia Sheinbaum y también jueves de mesa de periodistas. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, gracias por estar aquí con nosotros. Y Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Pues en términos deportivos, Ulises, Salvador, los jueves son de reclutamiento para formar un equipo y que parece que se ve muy bien este equipo. Hoy se esperaban 4 nombramientos y decidieron hacer pues solamente uno, pero pues ¿cómo lo viste, Ulises? El regresar al jefe de la oficina de la presidencia, sí lo hubo con Romo al inicio de la administración de López Obrador, pero pues ya de ahí como que lo olvidaron, ¿no? Sí, no, pues yo lo veo bien. Yo creo que planificaron bien la presentación hoy para dejarle la cancha solamente a él para que hablara. Es obvio que los otros 3 nombramientos ya deben estar prácticamente definidos y tiene tiempo para presentarlos. Presentar hoy, digamos que solo a Lázaro Cárdenas Batel, me parece que está cargado de simbolismo. Lo que ha hecho Claudia con esta presentación es primero revivir la oficina de la jefatura, digamos, de la oficina de la presidencia de la República, un cargo que tomó mucha fuerza en el salinismo con Córdoba Montoya y Sí. que después se fue diluyendo, después ya no teníamos claro quiénes eran los jefes de la oficina o se rotaron. El hecho de nombrar al nieto del general, al hijo del ingeniero, 3 veces candidato a la presidencia, pues manda un mensaje poderoso porque me parece que se reconcilia con el cardenismo, si bien quedó un poco quebrada la relación con López Obrador a partir de una organización de que participó Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro, cuando estuvo en Palacio Nacional en este sexenio, pues lo tenían como uno más de los que estaban a ese nivel, había otros 2 o 3, Romo ya lo mencionaron, y no tenía, digamos, mucha influencia, mucho que hacer en esa posición. Me parece que es un símbolo Sí, poderoso de comunicación, por eso yo creo que lo dejaron solo. Esta vez fue la sí. presentación en la Casa de Televisión, no fue en el museo. Y bueno, va a ser un interlocutor importantísimo entre los Sí. políticos y entre incluso pudiera ser un buen elemento de contacto con algunos de la oposición. Son esos dos mensajes políticos, ¿no? El cardenismo en la administración de Claudia Sheinbaum y el jefe de la oficina de la presidencia, y como bien dices, Josep María Córdoba Montoya, que tú lo ubicas muy bien, Ulises, en la época de Julio Scherer, pues decían que era el alter ego de Carlos Salinas de Gortari, o sea, es una figura muy importante, Salvador. Sí, bueno, pues me parece que uno de los mensajes al presentar a Lázaro Cárdenas Batel solito, es decir, es darle mucha fuerza a Lázaro Cárdenas como esta figura de jefe de la oficina de la presidencia, eh, digamos como un elemento prácticamente jefe de gabinete o un contacto directo entre Claudia y el gabinete presidencial. Se menciona cuando sea necesario, cuando Claudia no pueda atender personalmente asuntos, reiteró ella, amigo incluso de carácter casi familiar. Entonces, Estamos teniendo problemas con tu micrófono, Salvador. Déjame pasar entonces con Ulises. Ulises, y es que además Cuauhtémoc Cárdenas representó muchísimo para Claudia Sheinbaum cuando ella era integrante del Consejo Estudiantil Universitario, 1986, 1987, cuando estaba dentro de la Universidad Nacional, y pues Cuauhtémoc Cárdenas fue un guía para toda esa generación, ¿no, Ulises? Así es, Alberto. Yo participé en el CEU, a mí me tocó ese movimiento cuando estaba en la preparatoria número 6 en Coyoacán. De hecho, pues ahí conocí a los líderes del CEU y por supuesto en aquel entonces a la hoy presidenta de la República. Y recuerdo muy bien, éramos pues obviamente muy más jóvenes y
fue cuando surgió el símbolo de Cuauhtémoc Cárdenas, fue lo que nos aglutinó en aquella época, hacia el 88, cuando participamos en unos comités que se llamaban por la defensa del voto. De hecho, fue la primera vez que en mi caso yo voté. Y Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, nos acompañó como una especie de faro democrático de esperanza de cambio durante 3 oportunidades. La siguiente fue el 94, la siguiente fue el 2000. Recuerdo cuando él ganó la Ciudad de México en el 97, ya habían pasado 9 años del 88, y bueno, ya sabemos que perdió el 2000, nunca logró ser presidente de la República. Pero pasó la estafeta a López Obrador, como sea que haya sido, y López Obrador en la tercera se convierte en presidente, y digamos que el movimiento cardenista está ahí. Yo creo que por eso incluso López Obrador, digamos que incorporó a Lázaro en aquel momento, pero Claudia lo hace hoy de una manera pues muy clara, le da nivel de secretario de Estado, porque está presentando solamente a los secretarios de Estado, y en esta presentación de hoy pues le da ese nivel, es un mensaje también para el gabinete, es un mensaje para adentro y para afuera. Además, él es bastante, digamos, es un personaje asertivo, es moderado, es conciliador, que yo sepa no tiene mayores enemigos en el mundo de la política, y tiene la capacidad de negociación que se necesita para esa segunda etapa de la 4T, que me parece Claudia está pavimentando con los nombramientos que ha venido anunciando. Faltan 3, pero el perfil de la gente que está nombrando Claudia, me parece, es un perfil profesional, vamos a ponerlo así. Y eso es muy importante para la nueva etapa, para la 4T 2.0. Es un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, la designación pues, de su hijo, el que ha estado más involucrado en la política. Salvador, él trae su propia trayectoria y además fue, digamos, muy congruente cuando López Obrador, digamos que tuvo un exabrupto, entró en una diferencia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y él dijo, así yo no juego y me voy. ¿Así fue el asunto? Bueno, pues me parece que tiene un peso político específico ya Lázaro Cárdenas. Él ha construido relaciones con distintos grupos políticos, tanto de la izquierda como de la oposición. Hemos visto expresiones favorables por parte de algunos priistas, como Aurelio Nuño, por ejemplo, que además, pues él también tuvo esa posición en el sexenio de Peña Nieto. Esa posición ha sido muy relevante en distintos momentos, no solo Córdoba Montoya, también, por ejemplo, en algún momento Eduardo Sojo con Vicente Fox, también Aurelio Nuño, como decíamos, en el caso de Enrique Peña Nieto, Alfonso Romo al principio del sexenio de López Obrador, son figuras que prácticamente han sido jefes de gabinete o han sido muy influyentes para poder llevar la voz o representar los intereses de los presidentes. Me parece que en este caso, además del mensaje de darle mucha fuerza a Cárdenas dentro del gabinete, el mensaje de Claudia es de reconciliación con los grupos de izquierda, es decir, no nada más el obradorismo, sino el cardenismo no lo está dejando ir, lo acerca, le da una posición importante, y me parece que ha sido muy asertiva Claudia en acercar a figuras, combinando un gabinete que ha combinado al obradorismo puro, digamos, y al sheinbaumismo moderado, el que ella representa más. No ha habido hasta el momento lugar para el ala de los más radicales de Morena, es decir, el ala de los puros. Y es un cargo, no es parte del gabinete legal, no es un secretario de Estado, pero es alguien que está en constante comunicación con el presidente, en este caso con la presidenta, en un sistema presidencialista donde, pues bueno, va a tener mucho peso, Ulises. ¿Crees que de plano sea así alguien tan cercano en la toma de decisiones?
Totalmente, mira, incluso físicamente hablando, la oficina que va a ocupar Sheinbaum está literalmente a unos 8 o 9 metros de la oficina que va a tener Lázaro ahí en el mismo piso, en el cuarto piso ahí de Palacio. No creo que vaya a haber una persona mejor informada o informada en tiempo real más rápido que Lázaro de las decisiones que tome Claudia, y después le llamarán al secretario en cuestión, pero el que convive, digamos, en la oficina presidencial, quien va a estar después de lo que sea que vaya a hacer Claudia como mañanera o conferencia de prensa, cuando se pongan a trabajar en una jornada laboral que empiezan desde la mañana hasta la noche, Lázaro va a estar en esos pasillos, yendo y viniendo. Hay más gente, por supuesto, que va a colaborar en esa oficina, pero Lázaro va a estar, tengo la idea de que va a estar en las reuniones importantes. Ajá. Y va a estar enterado al minuto de lo que esté sucediendo. Incluso se convierte en una ventanilla de acceso de la más directa para ¿sí? plantearle algo a Claudia antes que a un secretario de Estado. Ulises, más allá del homenaje que le hace a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo es su relación, Salvador? ¿Son amigos? ¿Se conocen bien? ¿Estudiaron juntos una maestría? O sea, hay además ese ingrediente, ¿no? Hay vínculos, como Claudia lo dijo, incluso casi familiares entre ellos. Son de una misma generación. Es un estilo, como dice Ulises, un estilo de mano suave. No es una persona, un político protagonista. Me parece que va a entender bien su papel de acompañar a Claudia en sus decisiones, una mano izquierda cuidadosa y de toda su confianza. Me parece que ahí eso es muy importante en este tipo de puestos, y para Claudia eso es muy importante para la relación con el gabinete, con las oposiciones. Y otro movimiento que viene es el de Luisa María Alcalde para Morena, que es otra posición muy importante para Claudia. Mantener el orden del partido va a ser un asunto, un gran reto, porque ya sin López Obrador se pueden saltar las cabras al monte. Vamos a hacer una pequeña pausa, Salvador, Ulises. Regresamos en 2 minutos. Mesa de Periodistas. Muchas gracias. Claudia Sheinbaum, ¿tú cómo lo ves? Lo lanzan hoy solo, no es del gabinete legal, pero es una posición muy cercana a la presidenta en un sistema presidencialista. ¿Qué opinas? Alcancé a oír lo que decía Ulises y Salvador. Yo destacaré 2 cosas. La personalidad de Lázaro Cárdenas, que es, yo diría, muy discreto, no protagónico, también nos puede dar una idea del perfil que va a tener esta oficina. Para la gente que está fuera de la política, a lo mejor dirá, importantes son las secretarías de Estado y todo lo demás pero la oficina de la presidencia es precisamente quien organiza en torno a la presidenta, a la presidencia como institución, el día a día, pero también temas que con frecuencia, si no se hacen bien, terminan marcando la disciplina o el desorden en una administración. Por ejemplo, ¿quién da seguimiento a los compromisos de los miembros del gabinete? ¿Quién literalmente transfiere una parte de las instrucciones a nombre de la presidenta? Es una especie de alter ego. A mí me da gusto, en buena medida, lo decían Salvador, Ulises, porque creo que puede marcar una buena parte de lo que va a ser la comunicación con la clase política. ¿Qué sabemos de Lázaro Cárdenas? Fue gobernador muy joven y prácticamente desde entonces no ha tenido una posición con tanta exposición, pero alguien que fue gobernador conoce mucho la parte, vamos a decir, territorial que implica mandar. Entonces, me puedo imaginar a alguien mucho más sensible a las peticiones,
a la conversación que solicitan los gobernadores. Sí. Creo que es inevitable preguntarse por qué un solo nombramiento hoy, comparado con los nombramientos de otras semanas. Creo que llegamos a la parte del territorio más complicado de nombramientos. La propia secretaria ya dijo, Defensa y Marina van hasta el final. La explicación es más que lógica, la propia gente de las Fuerzas Armadas lo dice. Sería imposible durar 3 meses con 2 altos mandos en el ejército. Pero, por ejemplo, me da una señal, todavía no terminan de encontrar el salvador de Pemex. En algún momento se mencionó a Lázaro Cárdenas como uno de los candidatos naturales a estar en Pemex. Entonces yo diría, podemos suponer que algunos de los nombramientos no anunciados hoy siguen en la cocina y claramente son complicados. Decía Salvador, esta semana empezó a tomar fuerza, yo diría, ya lo sabíamos, pero ya empezó a decirse en voz alta, lo de Luisa María Alcalde en Morena va a ser muy importante, entre otras cosas, por el papel que tiene Morena en este momento. Si la reforma judicial viene en los términos que va, Morena va a ser muy importante en la promoción de los candidatos al Poder Judicial. ¿Cómo es la relación, Ulises Castellanos, de Luisa María Alcalde y la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Bueno, hasta donde yo sé, es una relación cercana. Han estado en distintas posiciones durante el sexenio. Se conocen desde hace algunos años, prácticamente desde la fundación de Morena. Y evidentemente han tenido una buena mancuerna. Trabajaron juntas cuando ella era jefa de gobierno y María Luisa estaba en la Secretaría del Trabajo. Y pongo un ejemplo, el caso Notimex. Cuando San Juana estaba destruyendo Notimex, los trabajadores encontraron en la Secretaría del Trabajo cabida a sus demandas, etcétera, etcétera, en plena huelga, y Claudia cerró filas en ese momento con María Luisa, no con San Juana Martínez. Ahí empezaron a trabajar en sintonía, vamos a ponerlo así. Ahora que parece ser va hacia Morena, desconozco todavía cuál va a ser el mecanismo para que ella llegue, pero bueno, da igual, parece que ella va a ser. Me parece que tienen una buena relación, me parece que van a trabajar en sintonía. Como dice Salvador, es importante mantener el orden, la disciplina en el partido cuando no esté la figura de López Obrador, por lo menos de manera pública. Y María Luisa viene de la Secretaría de Gobernación, que ha trabajado con los 23 gobernadores del país, me refiero a los de Morena, y obviamente pues ya aprendido a lidiar con estos personajes. No creo que tenga problema para trabajar al interior de Morena, y yo creo que la relación es fluida entre ellas. Son distintas generaciones, pero la vida las ha juntado en la última década. Morena está sólido, el 2 de junio se ve muy fuerte, sigue sólido. Vamos a pasar a la oposición. Quiero saber tu opinión, Salvador Frausto, si realmente Alito Moreno está dinamitando al PRI o es el salvador del revolucionario institucional. Sí, bueno, lo que está pasando en el PRI y en el PAN es parecido. Los dirigentes que hundieron a estos dos partidos y que han mostrado una ineficacia brutal, es decir, Alito Moreno ha perdido 11 gubernaturas y Marco Cortés ha perdido 7 gubernaturas durante su gestión. Si fueran directores técnicos del Necaxa, yo creo que ya los hubieran echado. Si fueran gerentes del VIPS, también ya los hubieran echado. Es decir, es increíble que con tan malos resultados se mantengan en sus puestos personajes con una eficacia brutalmente mala, ¿no? Entonces, están la codicia, la gana de tener el presupuesto y el dinero de estos dos partidos
y de seguir abusando y aprovechándose, pues básicamente de eso. Luis Miguel, ¿es el Salvador, es el sepulturero, Alito Moreno? No hay manera que uno piense en Alito como el salvador de nada. Entonces yo diría, creo que a pesar de que en apariencia las dos crisis son parecidas, porque tuvieron muy malos resultados en la elección, yo diría, el PRI sí está herido de muerte, no representa en este momento casi nada. El PAN, jugando con la imagen o la metáfora que hacía Salvador, Marco es el que quebró un restaurante que estaba en una buena esquina. Sí. Sí hay una base social del PAN, sí hay yo me atrevo a decir, hay una parte de la sociedad que quiere expresarse a través del PAN y no encuentra eco en su dirigente. Sí. Eso es parte de lo que es dramático con la figura de Marco Cortés. Yo diría, a Marco Cortés lo deberían de haber corrido antes de la elección, cuando se le ocurre mandar la carta y publicarla a Manolo, el gobernador de Coahuila. O sea, yo digo, alguien con ese criterio, ¿cómo puede estar en una junta donde se tratan temas secretos, complicados, confidenciales y creer que no pasa nada? O sea, ¿quién se atreve a contarle algo a Marco Cortés? Entonces, sí hay una crisis muy profunda, pero creo que la del PRI no tiene retorno y creo que el PAN va a tener otra vida. Ya lo dijo el propio Pedro Joaquín Codwell, Ulises Castellano, que igual para el 2030 se acaba el PRI, ese PRI hegemónico que lo vivimos todos nosotros, el control total de la Cámara de Diputados, todo el Senado de la República, todos los gobernadores. Era difícil de creer, Ulises, que cayera ese gigante. Sí, pero déjame, primero voy a decir algo personal. A mí no me importa lo que le vaya a pasar al PRI. Me da igual. Pero déjenme decirles una cosa. El PRI no es un partido político. El PRI siempre ha vivido, se creó desde el 29 como un partido en el poder. Sí. Vimos lo que le pasó en el 2000, regresó milagrosamente en el 2012 y regresó el vigor del priismo, pero del 18 para acá, una vez que va perdiendo, que no tiene la presidencia y que pierde estrepitosamente gubernaturas, pues el PRI no tiene no es un partido con convicción, con ideales, con una meta. Por ejemplo, me parece que el PAN es un partido que sí tiene una idea de país. Sí. Tienen muy claras algunas cosas y la gente que milita en el PAN busca esas metas y trabaja, se supone que para eso. No me meto con el tema de Marco, sino me refiero al partido. Sí. El PRI no es un partido que sepa vivir, trabajar sin el poder. Claro. Entonces, los militantes del PRI, lo que quede en el PRI, se van a ir diluyendo y se van a ir a partidos con poder. Pienso, obviamente, en Morena en algunos casos, pero donde el PAN sea fuerza, se van a ir para allá también. Les da igual. Ellos viven de un partido que esté incrustado en el poder. Entonces, me parece que ni Alito, ni el regreso de la Bastida, ni Manlio pueden salvar a un PRI si no está ligado al gobierno. Me parece que el PRI, efectivamente, este sexenio, el nuevo sexenio, va rumbo a su extinción, okay, irremediablemente, porque fue diseñado para gobernar, fue diseñado para mantenerse con un teléfono rojo a la presidencia de la República. No lo tienen, no lo van a tener otros 6 años. Me parece que no hay con qué sostener. Lo único que creo que sostiene a Alito es el interés por las prerrogativas, un poco más de 500 millones de pesos para el próximo ciclo, para el próximo año. Pero una cosa que me sorprende de él escuchándolo es, tengo que decir, su carácter, su locura. Solo un personaje así puede hablar como le habló a René Delgado hace unos días y que no se vaya a su casa. Me parece que es lo único que lo sostiene
frente al PRI, y no creo que nadie quiera gobernar al PRI de hoy. Se nos acaba el tiempo, Salvador Frausto. Entonces, difícil la tarea de la oposición. Tanto el PRI como el PAN tienen que buscar maneras muy creativas para fortalecerse, porque si no, se ve difícil que puedan hacer algo. 30 segundos. Sí. Si no cambian, me parece que para 2027 la segunda fuerza política de este país puede ser Movimiento Ciudadano, porque el PRI va en franca caída y el PAN, si no corrige el rumbo, si sigue por esa vía, va a seguir decepcionando a los electores. Pues muchísimas gracias, Ulises Castellanos, Luis Miguel González, Salvador Frausto, por haber estado con nosotros en esta mesa de periodistas. Muy interesantes sus conceptos. Gracias a los tres. Gracias, saludos a todos.